primer lugar, como todos ustedes saben, en aproximadamente 3 días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, digamos. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes. No sé si algunos pensarán de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, vamos a poder hacer esto o lo otro. Y va a ser al revés, en el sentido de que vamos a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras. Hace unas semanas estallaba la conmoción entre los sectores progresistas en Chile. El último informe de la demoscópica CADEM mostraba que el presidente extranjero mejor valorado por los chilenos era el salvadoreño Nayib Bukele, muy por delante de Volodymyr Zelensky y Joe Biden. Casi un 70% de los chilenos puntúa a Bukele con las notas máximas, mientras que solo un 18% valora negativamente al conocido como presidente millennial. El mismo fenómeno se está dando en otros países como Colombia, donde la revista Semana, muy crítica con el presidente Petro, dedicó un extenso reportaje hace unas semanas al combate contra las maras en El Salvador, titulado El milagro Bukele. El presidente salvadoreño acapara elogios en Latinoamérica en un momento donde la seguridad se está volviendo un asunto central en numerosos países. Las dos grandes medidas de Bukele en su primer mandato han sido establecer el Bitcoin como moneda de curso legal y llevar a cabo una política de mano dura frente a las pandillas. La primera, a pesar de haberle hecho ganar popularidad entre los fanáticos de las criptomonedas, no tuvo el éxito esperado, pero la segunda sí ha alcanzado una parte de los objetivos que se buscaba con su implementación. El saldo de la guerra contra las pandillas es de más de 60.000 detenidos, cientos de desaparecidos en las cárceles y miles de denuncias por detenciones arbitrarias en apenas un año. El periódico El Faro accedió a unos documentos de la Fiscalía salvadoreña que mostraban al menos 690 casos de personas encarceladas sin apenas pruebas ni acceso a un juicio, a un abogado, y un extenso informe de Human Rights Watch y Cristosal ha sacado a la luz numerosos casos de torturas, de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas de corta duración y otros malos tratos. En El Salvador, para luchar contra la inseguridad y la delincuencia organizada, se ha renunciado a la democracia y al Estado de Derecho. Desde que hace poco más de un año se declarara el estado de excepción en el país, la Asamblea Legislativa, en la que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, cuenta con una amplia mayoría, ha prorrogado 8 veces esta situación que concede poderes extraordinarios al presidente y que restringe los derechos fundamentales. Este órgano también ha aniquilado la separación de poderes, destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general para colocar en su lugar a figuras afines. Desde la declaración del estado de excepción, las libertades de reunión y asociación han sido fuertemente restringidas y ya no existe la obligación de poner a los detenidos a disposición de un juez en un plazo de 72 horas. A esto hay que sumarle las pésimas condiciones en las prisiones, las detenciones en masa y medidas como la reducción de la edad de imputabilidad, atención, a los 12 años. Ante una situación tan desoladora, se podría esperar que el presidente Bukele despertara la misma hostilidad que otros mandatarios de regímenes autoritarios, pero lo cierto es que su figura está teniendo un gran éxito dentro y fuera de sus fronteras. Con una espectacularización de la represión y una frenética actividad en redes sociales, el líder salvadoreño ha conseguido hacer pasar su mensaje represivo por uno de orden, presentando su modelo como el único factible para hacer frente al crimen organizado. De cara al interior, muchos ciudadanos salvadoreños aseguran haber recuperado la libertad que les habían arrebatado las maras, mientras que en el exterior políticos populistas y de extrema derecha se confiesan admiradores del modelo Bukele y plantean replicarlo en sus países. Bukele plantea un falso dilema a su sociedad y a la comunidad internacional: o democracia y derechos humanos o paz y libertad. Bukele es su enorme proyección a nivel internacional, la cual debería preocupar bastante a la izquierda.
En un momento político donde la seguridad se encuentra entre las principales preocupaciones de los ciudadanos de muchos países, discursos como el de Bukele pueden encontrar el contexto perfecto para calar en la población. Javier Milei en Argentina o José Antonio Kast en Chile ya han mostrado de maneras más o menos explícitas su sintonía con Bukele, y en varios países del continente las siguientes elecciones se pueden dar bajo el siguiente esquema: orden y mano dura contra el caos. Para sobrevivir a este dilema entre el respeto irrestricto de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la izquierda necesita una fórmula para atajar la seguridad en el corto plazo que aporte soluciones a los problemas de criminalidad y delincuencia en los barrios sin caer en una pendiente punitivista. El problema es que hasta la fecha las soluciones que se han dado han sido demasiado parecidas a las que habría dado un gobierno de derecha o centro-derecha, como las declaraciones de estados de excepción de los gobiernos de Gabriel Boric en Chile y Xiomara Castro en Honduras. Con ellas no solo no se ha conseguido llegar a la raíz de los problemas, sino que en algunos casos, como el chileno, han conseguido reforzar a los sectores más duros de la derecha. El gran reto para los gobiernos progresistas, como el de Gabriel Boric, Gustavo Petro o Lula da Silva, es encontrar soluciones a estos problemas que empiecen a producir resultados en el corto plazo sin hablar el mismo lenguaje que la derecha. Bueno, esto lo contaba hace solo unos meses Jaime Bordel Gil desde las páginas del Salto. Hoy en La Blase hablamos de Bukele. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Bukele. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, voy a hablar de los dos pilares sobre los que se asienta el gobierno autoritario de Bukele: macrocárceles y criptomonedas. Siempre que un tirano tiene éxito hay que comprender la dimensión mediática de ese éxito. Supongo que algo de luz con esto nos vas a traer, ¿verdad, Manu Levín? Efectivamente. En este caso, bueno, vamos a hablar de cuáles son las políticas que ha desplegado Bukele en relación a los medios de comunicación, porque es alguien al que le preocupa mucho el relato que se instale sobre lo que representa su gobierno. Ina Afinogénova, creo que nos vas a hablar de esta jugada que está haciendo Bukele para salir unos meses de la responsabilidad como presidente y saltarse la Constitución para volver a ser elegido, ¿no? Efectivamente, vamos a ver en qué consiste esa coreografía para perpetuarse en el poder, básicamente. Y hoy contaremos con uno de los analistas internacionales de Diario Red y de Canal Red, Eduardo García. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Se autodefine como el dictador más cool del mundo y se considera un instrumento de Dios. Su popularidad alcanza el 90% en El Salvador y es el espejo en el que se mira buena parte de la derecha populista latinoamericana. Sus dos principales medidas, la lucha contra las pandillas y establecer las bitcoins como moneda de curso legal, han convertido al país en un híbrido entre una cárcel y un casino. Personas encarceladas sin pruebas ni acceso a un juicio o a un abogado, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de un lado, influencers, creadores de contenido y nómadas digitales blandiendo palos de selfies y pagando con criptomonedas por medio de códigos QR de otro. Son las dos caras de un mismo país. Pues ya ven, la fórmula criptomonedas y macrocárceles. ¿Cómo se ha podido llegar hasta ahí? Bueno, hay una fecha clave para entender la cruzada de Bukele contra las pandillas y es el 27 de marzo de 2022. Ese día, el gobierno salvadoreño decretó el estado de excepción tras el asesinato de 87 personas sin vínculos criminales en un solo fin de semana. La masacre se produjo tras una probable ruptura de un pacto secreto entre el gobierno y la Mara Salvatrucha. A partir de entonces comenzó una guerra sin cuartel contra estas organizaciones criminales que se amparó en el régimen de excepción: militarización de las calles, arrestos arbitrarios, intervención de comunicaciones, detenciones preventivas, suspensión de las garantías constitucionales del derecho a la defensa, etc. Con la excusa de la lucha contra las maras, Bukele ha ido cercenando el derecho a la legítima defensa, ha impuesto una ley mordaza que pena con hasta 15 años de cárcel informar sobre las pandillas y ha creado unas condiciones de inseguridad jurídica que en última instancia sirven para desmovilizar a la sociedad civil. La excepcionalidad, prorrogada en 11 ocasiones, se ha vuelto norma en El Salvador y dura ya más de un año y medio.
Todo gracias al control que tiene Bukele sobre todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De este modo, mientras se restringen derechos fundamentales, la figura del presidente acumula cada vez más y más poderes extraordinarios. Luego les hablaré más también de esto. Un año y medio después, las cifras de criminalidad han bajado drásticamente. A día de hoy, el país cuenta con una tasa de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a los 103 de 2015 o a los 18 de 2021, según fuentes del propio gobierno. Pero estas cifras no han salido gratis. El saldo de la guerra deja más de 70.000 detenidos, lo que supone un 1% de la población total del país, cientos de desaparecidos en las cárceles y miles de denuncias por detenciones arbitrarias. En el último año, y desde la intensificación de la guerra contra las maras, El Salvador triplicó su población carcelaria, pasando de 30.000 a 96.000 presos. Esto ha convertido a El Salvador en el país con una tasa más alta de presos del mundo, con 605 reclusos por cada 100.000 habitantes, por encima incluso de Estados Unidos. Y para albergar a toda esta población reclusa, Bukele ha tenido que construir nuevos centros penitenciarios, las conocidas como macrocárceles. Hace apenas un año, el presidente de El Salvador anunciaba la construcción del denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de 23 hectáreas de extensión, 8 pabellones y un muro de 11 metros de altura, alambradas electrificadas y 19 torres de vigilancia para protegerla. Casi 1.000 efectivos de las fuerzas de seguridad vigilan las instalaciones ante cualquier fuga o motín. No cuenta con patios para pasear y tampoco con lugares para el recreo. Y para construirla, bueno, solamente necesitó 7 meses. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Cristosal, lo adelantábamos al principio, han denunciado el hacinamiento extremo en las prisiones, torturas y la muerte de al menos 90 personas bajo custodia. Y también la detención de menores. Al menos 1.082 niños y niñas han sido detenidos durante el régimen de excepción. ¿Cómo? Pues porque, repetimos, el gobierno de Bukele ha rebajado la edad penal de los 16 a los 12 años en caso de delitos relacionados con las pandillas. Vamos a escuchar lo que respondió Bukele a los organismos internacionales que estaban denunciando precisamente estas violaciones de los derechos humanos. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Madre mía, que vengan a recoger a esos pandilleros, si tanto los quieren, se los damos todos, 2x1. Esto me recuerda a eso de si tanto te gustan los inmigrantes, mételos en tu casa. Tras ambas expresiones, lo que subyace es una negación del Estado democrático de derecho al negar la condición de ciudadanos a ciertos sectores. Los pandilleros, por muy rechazables que sean, los migrantes, los activistas, que empiezan a ser considerados no seres humanos, sino enemigos internos. Bueno, ¿y en qué consiste, explícanos, la otra gran medida estrella del gobierno de Bukele, las criptomonedas? Sí, la criptodivisa, después de ser probada durante 2 años en la localidad surfera de El Zonte, rebautizada como Bitcoin Beach, fue adoptada como moneda de curso legal por Bukele el 8 de junio de 2021. A partir de entonces, El Salvador se convirtió en una especie de lugar de peregrinaje de influencers, creadores de contenido y fanáticos de la tecnología. La mayor parte venían de países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos o Dinamarca. El 21 de noviembre de 2021, Bukele anunciaba la construcción de la primera gran ciudad cripto del mundo, la Bitcoin City. La ciudad estará situada a las faldas del volcán Conchagua y se financiará con la venta de bonos soberanos en bitcoins. Las imágenes compartidas por el gobierno muestran una metrópoli estructurada en forma de hexágonos en torno a una plaza central con el símbolo de la Bitcoin. La idea es que la economía local funcione con criptomonedas y que la ciudad se alimente con la energía geotérmica del volcán. Los únicos impuestos que pagarían los residentes serían por los servicios y bienes comprados y además aquellos inversores que gasten más de $100.000 obtendrían inmediatamente la nacionalidad salvadoreña.
No tendremos impuestos sobre la renta, no habrá impuestos sobre las ganancias, cero impuestos sobre la propiedad, ni impuestos sobre las contrataciones, cero impuestos municipales y cero emisiones de CO2. El único impuesto que van a tener en Bitcoin City es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad. Esto es lo que aseguró Bukele en la presentación del proyecto. Es decir, un patio trasero de toda la vida para que las grandes fortunas del mundo puedan lavar capitales. Eso sí, todo viene envuelto con esa retórica cripto para que parezca algo novedoso y puntero. Resumiendo, podemos decir que si bien la guerra contra las maras ha reportado resultados al gobierno de Bukele y una enorme popularidad, a costa, eso sí, de vulnerar una enorme lista de derechos humanos, su economía basada en las criptomonedas parece haber sido un rotundo fracaso. Las bitcoins supuestamente iban a favorecer la inclusión financiera de los salvadoreños sin acceso al sistema bancario, que supone un 70% de la población, y a reducir también los costes de las transferencias de la diáspora, que supone un 21% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, 2 años después, los beneficios siguen sin percibirse. Casi ningún comercio acepta pagos con la criptodivisa, solo el 2% de las transferencias internacionales recurren a ella y únicamente un 20% de los salvadoreños que se descargaron la aplicación del gobierno que supuestamente iba a facilitar las transacciones diarias con bitcoins, bueno, solo un 20% continuaron utilizándola después de gastar los $30 gratuitos que esta incluía. Por si fuera poco, con el hundimiento de las bitcoins, los fondos públicos que el gobierno de Bukele ha depositado en la criptomoneda, que se calcula que es de unos $107 millones, han perdido más de la mitad de su valor inicial. Durante una entrevista realizada por Tucker Carlson en Fox News, este señor que despidieron de la Fox por mentir y que estuvo el otro día paseándose con Abascal por Madrid, el presidente Bukele lo admitió. Dijo que la adopción del Bitcoin fue una enorme operación de rebranding, es decir, dinero público para construir la marca personal de Bukele, pero que no reporta ningún beneficio al país. Gracias, Sara. A ti. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Pues sí, efectivamente, para eso. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El carácter autoritario del régimen de Nayib Bukele es algo que se puede certificar también claramente si uno atiende a sus políticas mediáticas. A Bukele, un líder político que, al igual que otros fenómenos políticos modernos, como Milei, por ejemplo, domina la comunicación y, en particular, la comunicación digital, pues le preocupa muchísimo el relato que propaguen sobre su gobierno los grandes medios de comunicación, tanto salvadoreños como internacionales. Y en los últimos años ha puesto en marcha una serie de medidas de persecución a periodistas y de censura a medios de comunicación que han llevado a una situación que, salvando las distancias y las diferencias entre ambas realidades, empieza a recordar un poco peligrosamente a la situación que durante muchos años hubo en Colombia en relación al ejercicio del periodismo, incluyendo amenazas directas a quienes publiquen informaciones críticas con el régimen y exilio de periodistas y de medios enteros. Y esto no es de ahora, comenzó casi inmediatamente después de que Bukele llegara al poder en El Salvador. De hecho, buceando un poco en la prensa internacional, se pueden encontrar bastantes piezas que informan sobre esto. Yo os he traído algunas que creo que son interesantes y que ayudan a entender mejor lo que representa políticamente este tipo Nayib Bukele. Pues vamos con ello. Cuéntanos qué te has encontrado, Manu. Pues os cuento. Ya en septiembre de 2020, es decir, un año después de la llegada de Bukele al poder, El País publicó esto. Bukele arremete contra el periodismo de El Salvador. El mandatario desata una persecución institucional contra medios como El Faro, donde se ha denunciado su deriva autoritaria. En el texto, El País enmarca la preocupación de Bukele por el relato mediático, en particular en lo que respecta a su política en relación a las pandillas, a las maras, ¿no?, que es lo que lo ha hecho mundialmente famoso. Enseguida os cuento más de esto, pero fijaos, otra pieza del País, esta más reciente, de 2022. Bukele amenaza a los medios con 15 años de cárcel si reproducen mensajes de las pandillas. La legislación persigue, cito literal, la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas y establece penas de entre 10 a 15 años de cárcel a, cito literal,
quienes por medio de las tecnologías de la comunicación e información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población en general. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, ha emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por la reforma que califican como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Para los reporteros salvadoreños, prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de estas personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la realidad. No mencionar a las pandillas tampoco les hará desaparecer. APES también afirma que el trabajo periodístico ha sido fundamental para comprender el impacto de las pandillas, los grupos criminales que han desangrado al país durante décadas. Gracias al periodismo, dice esta asociación, El Salvador y el mundo conocieron que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas, o que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición a Estados Unidos. En otras palabras, Bukele entiende perfectamente que parte de la estrategia para hacer desaparecer a las pandillas también implica hacerlas desaparecer de los medios de comunicación. Claro, porque lo que no está en la prensa y en la televisión pues no existe, ¿verdad? Continúa esta pieza del País añadiendo un dato clave. Más allá de lo relativo a la información sobre las maras, esta ley de Bukele tiene unas definiciones tan amplias que en la práctica podría aplicarse a discreción contra informaciones de cualquier otro tipo. Desde Human Rights Watch temen que pueda ser utilizada por el gobierno para perseguir a voces críticas en El Salvador, dice El País. Esta reforma es la última de una serie de leyes punitivas sancionadas por la Asamblea Legislativa que violan estándares internacionales de derechos humanos, ha advertido Juan Pepié, investigador de Human Rights Watch. La ley contiene disposiciones amplias que podrían utilizarse fácilmente para perseguir a críticos y criminalizar a los medios independientes, por lo que resulta incompatible con las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de la libertad de expresión, ha alertado en declaraciones a El País. Bueno, pues son unos riesgos bastante parecidos a los que ONGs internacionales y la propia ONU alertaron sobre la ley Mordaza que está vigente aquí en España. Sus definiciones son tan vagas que de facto puede aplicarse en supuestos que van mucho más allá de la supuesta intención declarada de la norma. Pero bueno, cuéntanos, Levi, lo que adelantabas del exilio de periodistas y de medios al completo como resultado de las leyes de Bukele. ¿Esto de qué se trata? Pues os cuento, volvamos para ello a la cuestión de las pandillas. En abril de 2022, Público sacó esta pieza, publicada originalmente en el diario argentino Página 12. Censura a la prensa y mano dura en El Salvador. Así funciona el estado de emergencia bajo el gobierno de Bukele. Esta pieza habla del caso del Faro, un importante periódico digital salvadoreño que ya hemos mencionado varias veces a lo largo del programa. El 3 de septiembre de 2020, el Faro publicó una investigación que revelaba las negociaciones que mantuvo Bukele con las maras, incluyendo liberaciones de miembros de las pandillas a cambio de apoyo electoral. Este fue entonces el titular del Faro. Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la Mara Salvatrucha 13 reducción de homicidios y apoyo electoral. Bueno, pues esta publicación fue la que en gran medida motivó un contraataque del gobierno de Bukele contra el Faro. Según cuenta Público, citando a Página 12, durante 17 meses, entre 2020 y 2021, 22 miembros del Faro fueron intervenidos por el software de espionaje Pegasus, de acuerdo con un análisis realizado a sus teléfonos por organizaciones internacionales expertas en seguridad digital. También fueron víctimas de espionaje una decena de periodistas de otros medios de comunicación. Las conclusiones de los peritajes apuntan a que quien estuvo tras el espionaje fue el gobierno salvadoreño. Previo a enterarse de la intervención en sus comunicaciones, en julio de 2020, a Gabarrete, una periodista del Faro, le hurtaron el ordenador de su casa, algo que tampoco considera aislado de su labor periodística. Angélica Cárcamo, que es presidenta de esta Asociación de Periodistas de El Salvador, estuvo recientemente, en julio de este año, hablando sobre todo esto en la CNN. La escuchamos. Totalmente, Fernando. Voy rápidamente con datos. En 2018 la APES registró 65 vulneraciones y solo en el primer semestre del 2023 llevamos 194 casos de afectaciones a la prensa. Un dato sorprendentemente abismal comparado a 2018 cuando se creó el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES. De estos 194 casos en el marco del régimen de excepción, alrededor de 60 están vinculados con restricciones al ejercicio periodístico y retenciones arbitrarias. Retenciones, más detenciones. Las retenciones consisten en el abuso de las autoridades como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, sobre todo en contra de fotoperiodistas
para impedirles el acceso a coberturas tan básicas como la construcción de un edificio o la construcción de un centro penal, como ocurrió en diciembre del año pasado contra un medio escrito, y donde les han rodeado a muchos de los colegas este tipo de figuras como la policía y la Fuerza Armada, y les han obligado a borrar imágenes, fotografías, videos, e incluso han tenido acceso a los dispositivos móviles personales de estos periodistas y les han amenazado en que si no entregan documentos de identidad, como lo que acá conocemos el DUI, pueden incluso ser llevados en el marco del régimen de excepción a una cárcel. Es decir, hay un tema también de amenaza y de abuso de poder. A eso se le suma las 17 salidas de periodistas que tenemos registradas en el país desde el marco de vigencia del régimen de excepción. El año pasado tuvimos 11 periodistas exiliados, este año llevamos 6 periodistas, y de estos 17, 5 prácticamente se han ido de forma permanente porque no encuentran una forma de poder seguir haciendo periodismo investigativo. ¿Por qué? Porque tenemos casos de persecución por esos elementos de seguridad, tenemos acoso también del Estado en contra de medios de comunicación. Sí. Uno de ellos es el caso del periódico El Faro, que tuvo que migrar sus operaciones a Costa Rica porque le era complicado hacerlo. Tenemos el caso de 3 radios comunitarias que han sido cerradas en el marco del régimen de excepción bajo supuestos parámetros técnicos. Entonces, digamos que es un escenario bastante complejo el poder estar ejerciendo esta labor. Persecución judicial y fiscal, sanciones y penas de cárcel por informar sobre asuntos que a Bukele no le gusta que estén en la prensa, exilio de periodistas, en fin, un gran demócrata el tal Bukele. Gran demócrata, claro que sí. Todas estas políticas, como decía, han motivado, entre otras cosas, que este periódico, El Faro, lo decía también esta presidenta de esta asociación de periodistas, se haya visto forzado a trasladarse a Costa Rica para evitar esa persecución del régimen de Nayib Bukele. En mayo de este año, el director de esta publicación del Faro, Carlos Dada, explicó esta decisión en una entrevista con El País. Os quiero leer algunos fragmentos porque a mí me parecen muy interesantes. Carlos Dada, director del Faro: mudarnos a Costa Rica implica salvar al periódico, alejarlo de las garras de Bukele. Este fue el titular de aquella entrevista. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intenta apagar la luz de El Faro, uno de los diarios digitales más prominentes de Iberoamérica, dice El País. Los periodistas y el director de esta publicación, Carlos Dada, lo saben muy bien y por eso en abril decidieron mudar su operación administrativa a Costa Rica. Nosotros tenemos muchos años cubriendo el crimen organizado, violencia y la corrupción, dice Carlos Dada. Nunca antes había sido tan complicado hacer periodismo ante el acoso y la persecución de un régimen que necesita silenciarnos. Lo necesita porque una parte fundamental de su estrategia política es imponer una sola narrativa. Necesita silenciar todas las narrativas que escapan de su control. Las intervenciones con Pegasus ahuyentaron a todas nuestras fuentes. A nosotros nos han acusado de lavado de dinero, nos han acusado de delitos sexuales, nos han acusado de evasión deliberada de impuestos. En las auditorías de Hacienda nos han pedido los datos personales de nuestros suscriptores. Estamos apelando todo eso, pero lo estamos haciendo en un sistema judicial, dice el Carlos Dada, que no ofrece ninguna garantía, porque está absolutamente controlado por el régimen. Por tanto, no podemos esperar justicia en El Salvador en esas condiciones. No podemos esperar justicia en El Salvador en estas condiciones. El director del Faro certificando claramente, más allá de la persecución contra determinados medios y periodistas, la deriva autoritaria de Nayib Bukele. Continúa Carlos Dada hablando de esta decisión. Registrarnos en Costa Rica ya impide avanzar contra El Faro. Nosotros, desde El Salvador, seguiremos afrontando y dando curso a los procesos que inició el Estado contra nosotros, pero el periódico ya está fuera de su alcance. Varios periodistas del Faro hemos salido preventivamente del país. Algunos regresaron, otros nos hemos quedado más tiempo fuera. Además, este acoso va acompañado de otra serie de medidas, como por ejemplo la aprobación de una ley antipandillas que prevé hasta 15 años de prisión para periodistas y para representantes legales de los medios en los que se publiquen frases o símbolos pandilleros. O cualquier cosa, dice la ley, que ponga en zozobra a la población, con una ambigüedad que les permite aplicarla a discreción. Esta ley está hecha en la práctica para evitar que nosotros sigamos publicando los pormenores de las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas. Quieren evitar que sigamos publicando que funcionarios del gobierno liberaron a líderes pandilleros y para evitar que se conozca la podredumbre que haya dentro del gobierno con respecto a la negociación con las pandillas. Nosotros hemos tomado una decisión. No vamos a dejar de publicar porque esto es de sumo interés público y es parte de nuestra obligación. Por tanto, esto nos ha obligado a tener que tomar otra serie de medidas para poderlo hacer, entre ellas las salidas temporales de algunos de nuestros periodistas. Este es el problema de tratar de hacer periodismo en un país donde ya no hay acceso a la justicia y donde hemos perdido
todas nuestras garantías constitucionales. Bueno, además de la cuestión del hostigamiento a El Faro y a otros medios de comunicación, viendo lo que dice Carlos Dada, parece que la política de Bukele en relación a las pandillas tampoco es que haya sido como la pintan, no ya lo que implica en cuanto a la falta de garantías y el atropello a los derechos humanos, sino a la propia eficacia. Esto dice este periodista, ¿no? Hay un fragmento de esta entrevista con Carlos Dada precisamente sobre esto, que también es interesante. Dice, según el gobierno, el régimen de excepción ha tenido efectividad e incluso El Faro, en su momento, habló de desarticulación de pandillas, algo que ha sido bienvenido por los salvadoreños. ¿Cree que sea el antídoto final para la violencia de las maras? Le pregunta el periodista del País a Carlos Dada. No creo que sea el final, responde el director del Faro. ¿Por qué?, replica el entrevistador. Y dice Carlos Dada, las pandillas no bajaron de una nave espacial, son la expresión más violenta de una sociedad podrida. Voy a citar a Monseñor Romero. Mientras no se solucionen las causas estructurales de la violencia no será solucionada. Esta declaración de Romero, que es del contexto de la guerra civil, es de aplicación universal. Lo que nosotros denunciamos en El Faro es una fotografía del momento. Ahora mismo el régimen de excepción ha desarticulado las pandillas, pero de nuevo es una foto del momento. No sabemos si esto es una nueva realidad, porque el Estado aún no ha llenado el vacío que dejan las pandillas. Tampoco ha atendido las graves causas económicas y sociales que les dieron origen. En otras palabras, si la estrategia se basa en la mera represión, pero no se abordan las causas de fondo que motivaron el auge de las pandillas y que tienen que ver con la desigualdad extrema, la pobreza y la ausencia del Estado de muchos ámbitos de la sociedad salvadoreña, el fin de las maras será solo un espejismo. Si no hay justicia, no habrá paz social ni en El Salvador ni en ningún otro sitio. Eso es lo que viene a decir este periodista, ¿no? Que prosigue. Por otro lado, el gobierno de Bukele ha utilizado dos estrategias distintas para lidiar con las pandillas. Una, durante los 3 primeros años, que fue negociar con ellas para bajar las tasas de homicidios y darles réditos electorales a su partido a cambio de beneficios para los líderes en las cárceles. Por ejemplo, negar su extradición a Estados Unidos e incluso liberar a algunos, como sucedió. La siguiente fase, cuando esa negociación se rompió, ha sido la estrategia represiva. Ambas ya las vimos con gobiernos anteriores, dice Carlos Dada, la negociación y la represiva. En todos los casos nos dijeron que este era el fin de las pandillas. Sin embargo, lo que vimos fue exactamente lo contrario. Pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos en El Salvador de Nayib Bukele, que más allá de cómo se posicione cada uno, sin duda se ha convertido en un laboratorio político y en un referente para muchos otros sectores políticos autoritarios y aspirantes a dictador en la región y en todo el mundo. Pero cuéntanos, Levin, ¿cómo responde Bukele a estas denuncias que están aflorando desde hace ya bastante tiempo? Pues os pongo un ejemplo, tuit de Nayib Bukele de mayo de este año. En todos los países de Latinoamérica hay medios y periodistas pagados por Soros, pero en realidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa. Pues ya estamos todos, salió Soros. Ya veis que estos nuevos fachas están cortados todos por el mismo patrón. A ver si se hace de una vez Soros socio de Canal Red y nos echa una mano. Pues viendo todo esto que cuentas, imagino que los democráticos medios de comunicación españoles y europeos, que no dudan en llamar dictaduras a Venezuela o a Cuba, llamarán, ¿no?, un dictador también a un líder como Bukele, que además de violar sistemáticamente los derechos humanos en El Salvador, además de querer reelegirse en contra de lo que establece la propia Constitución salvadoreña, está persiguiendo a periodistas hasta el punto de empujarlos al exilio, ¿no? Dime que sí, que le llaman dictador. Herramienta verba de la Fundación Cibio. Menciones en los telediarios de Televisión Española desde 2014 hasta hoy a dictadura Venezuela o dictadura venezolana. 28 menciones, 28 veces. Dictadura Bukele, dictadura El Salvador, 0 menciones. Y Bukele ya lleva 4 añitos en el poder, así que no será por falta de tiempo. Pues mientras la prensa occidental criminaliza a gobiernos que no le gustan porque afectan a intereses económicos de sus propietarios, los verdaderos tiranos, como Bukele, se hacen fuertes en la región. Después se preguntarán cómo pudo suceder esto. Gracias, Manu. Que le pide reformas legales para poder implantar un régimen como este, la Asamblea se las aprueba esa noche. Si esas reformas violan la Constitución, la Sala de lo Constitucional emite un decreto que impuso a su fiscal general. Si le pide al fiscal general encarcelar a esta gente, los encarcela. Además, sustituyó al 39% de los jueces. A eso los ha nombrado los jueces del régimen. Y les dice condenar sin pruebas en audiencias de 500 personas. El juez no tiene chance ni de verle las caras. Efectivamente. ¿Qué tal, compañera? Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova.
Mañana, viernes 1 de diciembre, Nayib Bukele se va de vacaciones hasta junio. Nada más ni nada menos que 6 meses de licencia se toma, dejando el país con un sustituto que aún no se sabe quién va a ser. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es eso de una licencia de 6 meses? ¿Por qué uno de los presidentes mejor valorados del mundo deja la presidencia? ¿Por qué justo ahora, Ina? Se podría responder que el presidente está cansado de tanto triunfar, pero la respuesta es otra. La licencia de 6 meses forma parte de la maniobra milimétricamente calculada con aspecto de legalidad, obviamente, para volver a presidir otros 5 años más en un país cuya constitución prohíbe mediante varios artículos la reelección inmediata y consecutiva. Es el último movimiento obligatorio de esta coreografía que empezó hace ya unos años. Hoy Ina Fino-Génova nos explica los 5 movimientos básicos de la danza salvadoreña Bukele, presidente vitalicio. Vamos a ello. La danza comenzó prácticamente desde su llegada al poder. Los 2 primeros años gobernó con una asamblea en contra y con un poder judicial que objetaba todas sus decisiones. En febrero de 2020, ante la negativa de los diputados de aprobar fondos para su estrategia de seguridad contra las pandillas, irrumpió en la Asamblea Legislativa junto con militares armados, se sentó en la silla del presidente parlamentario y leyó una plegaria desde la tribuna. Unas imágenes que pasarán a la historia. Primer movimiento que ya indicaba por dónde iban a ir los siguientes, ¿verdad? Las discusiones con los legisladores terminaron poco después, cuando su partido, Nuevas Ideas, arrasó en las elecciones parlamentarias. Con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el siguiente movimiento fue asaltar el Poder Judicial. Y es lo que hizo en mayo de 2021. La primera medida de la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista fue destituir al fiscal general y a 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que es la instancia más alta del país, por haber frenado una serie de decretos relacionados con la contención de la pandemia. La decisión se justificó diciendo que habían entorpecido la labor del Ministerio de Salud, violando la Constitución. Así es, los destituyeron y nombraron a otros en su lugar. Pero eso no fue el único golpe al Poder Judicial. También decidieron deshacerse del más del 30% de los jueces del país con el argumento de que si son mayores de 60 años o llevan más de 30 años de servicio, lo más probable es que sean unos corruptos. Y nada más eficaz para acabar con la corrupción que, bueno, jubilarlos a todos. Y luego de poner a tu gente en puestos clave del Poder Judicial, la mitad del trabajo está hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer movimiento de este baile? Dejarles a los nuevos magistrados hacer su trabajo, que consistía básicamente en avalar la reelección presidencial pese a la prohibición fijada en la Constitución y explicarle a la población y al mundo que donde la Constitución dice digo, en realidad lo que dice es Diego. El artículo 152 de la Constitución salvadoreña dice lo siguiente: no podrá ser candidato a presidente el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es decir, el artículo 152 establece que un mandatario no puede ser candidato presidencial en las elecciones que se celebren inmediatamente para el siguiente periodo, después de que su mandato concluya. Vamos, que tendría que esperar, ¿no? Tendría que esperar 10 años para ser más exactos, pero en todo caso, eso lo interpretas tú así. Los nuevos magistrados, puestos a dedo, consideraron que este artículo dice que en realidad el presidente puede participar en la contienda electoral por una segunda ocasión, siempre y cuando se respete lo de los 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Claro, si no ejerce de presidente durante los 6 meses previos al inicio de su segundo mandato, que iniciaría el 1 de junio, pues entonces ningún problema, que se pille 6 meses de vacaciones y asunto solucionado. Para eso están los jueces. Y ese fue el cuarto movimiento, los 6 meses de excedencia que empiezan en unas horas. En junio, Bukele será el primer mandatario de la etapa democrática salvadoreña en reelegirse. Bueno, pues hay que decir que lo ha dejado todo atado y bien atado, ¿no? Y encima siguiendo la Constitución a pies juntillas, porque, claro, esa es otra. No es que violen la Constitución y las leyes, es que le están dando un halo de legalidad constitucional a todo, usando el Poder Judicial a su antojo, como nos está contando Ina. No somos nosotros los que malinterpretamos lo que dice ese artículo 152 y nos lo pasamos por el arco del triunfo. Es el pueblo del Salvador, nuestros antecesores, y el Poder Judicial corrupto el que ha estado malinterpretando todo durante décadas, claro.
Así es, otro que evidentemente también lo malinterpretó en su momento fue el propio padre de Nayib Bukele, Armando Bukele Catán, afamado intelectual salvadoreño, que tenía un programa televisivo titulado Aclarando Conceptos. Desde ese espacio, hace muchos años, aclaró el concepto de la reelección. Vamos a escucharlo. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 154. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un solo día más. Artículo 248, inciso 4. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. La alternabilidad es indispensable para mantener el sistema político establecido y esto lo dice precisamente el padre de Bukele citando el artículo 88 de la Constitución. Así es, en realidad son varios los artículos que se están violando, de hecho, como hemos oído aclarar al padre de Bukele, el 81, el 131, que obliga a la Asamblea Nacional a desconocer al presidente que continúe en el ejercicio de su cargo una vez su periodo constitucional haya terminado, el 154, que dice que el periodo presidencial son 5 años y ni un día más. El 248, que dice que no podrán reformarse los artículos de la Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno y a la alternabilidad. El 75, que dice que aquellos ciudadanos que promuevan o apoyen la reelección o la continuación del presidente pierden sus derechos. Vamos, que deberían perder derechos ciudadanos como mínimo los magistrados que avalaron la reelección. Y ya si miramos sus índices de popularidad, pues el 90% de la población de El Salvador, que asumimos que va a apoyar esa reelección, ¿no? Damos por hecho que se le va a apoyar porque si algo está claro es que el apoyo popular es incuestionable. La realidad de El Salvador, como ya hemos dicho en programas anteriores, es tan compleja que tras un año de estado de excepción, decenas de miles de nuevos presos, constantes denuncias de represión, bueno, pues más del 85% de los salvadoreños apoya a Bukele y quiere que siga al mando del país. Las maras están desmanteladas, sus integrantes y los que podrían tener vínculos con las maras, aunque eso no esté probado, están encarcelados. La gente camina a las calles que hace unos años no podía ni pisar y está claro que para muchos salvadoreños el fin justifica los medios, algo que, bueno, no es raro tampoco para una sociedad que ha tenido que sufrir tanta violencia durante tantos años. Está por ver qué pasa cuando pase esa resaca y las aguas vuelvan a su cauce. Esperemos que no haya un efecto rebote de todo esto. Gracias, Ina. Que tiene el bukelismo, el propio Bukele. Si ahora mismo agarrara una escoba y le pusiera una camisola cian, que es el color que identifica al partido, a su partido Nuevas Ideas, ganaría esa escoba la presidencia de la República. Bueno, hoy contamos con Edu García, analista internacional nuestro, escribe muchas veces en Descifrando la Guerra, también en Diario Red. Eduardo, muchas gracias por atender a la base. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Bueno, el bukelismo amenaza con extenderse en América Latina. A tu juicio, ¿cuáles son los países en los que la penetración del bukelismo podría ser más evidente y podría estar más cerca? Bueno, pues aquí hay que diferenciar dos tipos de penetración cultural. Por ahora estamos lejos de ver algún candidato en algún otro país latinoamericano que intente replicar o que intente imitar explícitamente a Nayib Bukele. Lo que sí encontramos es una irradiación enorme de los discursos de Nayib Bukele y también de sus formas y también, sobre todo, de los formatos de comunicación digital, de los formatos de vídeo en muchísimos países latinoamericanos. Hace poquito escribía, de hecho, yo mismo en Diario Red un artículo sobre la comunicación de campaña del equipo de Javier Milei y destacaba cómo la principal herramienta que habían utilizado eran los vídeos verticales, que te permiten recortar, que te permiten meter música de fondo, que te permiten darle un cierto aire épico y además disimular cuando tu candidato dice alguna locura o dice algo atropelladamente, al mismo tiempo que te permite ridiculizar lo que dice el adversario. Bueno,
Esa lógica comunicativa que ha implementado el equipo de Javier Milei viene del equipo o de la comunicación orgánica y no orgánica de Nayib Bukele. Y eso es lo más importante. Hay que entender que el método Bukele o la solución Bukele no destaca tanto por el elemento punitivista o por el elemento de la mano dura o por la gestión en sí misma, que la hemos visto que se ha intentado esta gestión en otros países latinoamericanos con mayor o menor éxito, pero ya es una cuestión que existía previamente, no es un invento de Nayib Bukele. Lo que sí es un invento de Nayib Bukele es la combinación de esa mano dura, de esa lógica punitivista, de esa política de represión y de pasar por alto los derechos humanos en supuesto beneficio de la seguridad nacional, acompañada de una intensísima, agobiante campaña de comunicación digital en todos los medios posibles, en todos los formatos posibles, destacando el formato, insisto, vertical, que es lo que caracteriza el método Bukele. Mano dura, pero sobre todo la comunicación. Y eso sí se está expandiendo en América Latina. Las nuevas ultraderechas latinoamericanas que están copándole todo el espacio a las derechas tradicionales latinoamericanas están copiando fundamentalmente de Nayib Bukele eso, la estrategia comunicativa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar cómo crees, a tu juicio, que debería afrontar la izquierda el tema de la seguridad, que es un problema central en América Latina, para contrarrestar propuestas como las de Bukele. Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque cuando uno considera que lo que tiene de diferenciador y de particular la gestión de Bukele es justamente el aparato comunicativo, el aparato propagandístico de su lógica punitivista, y cuando uno asume también que la izquierda, por traer algo novedoso, por traer una propia medida desarrollada desde los partidos de izquierdas, no puede abrazar justamente el punitivismo, sino que tiene que afrontar y tiene que ir a atacar las causas, las raíces sociales, socioeconómicas de los problemas de seguridad, se plantea con una situación de debilidad relativa por parte de los partidos de izquierda. Primero, porque no pueden aplicar el programa de Nayib Bukele en ningún caso. Si aplicasen el programa de Nayib Bukele, dejarían de ser partidos de izquierdas, dejarían de ser partidos con una lógica propia de resolución de los problemas de seguridad. Pero al mismo tiempo, porque comunicativamente hay que entender que ese formato ha apelado a la militancia y a los votantes y sobre todo a las juventudes de la ultraderecha. Y yo tengo mis dudas, como siempre las he tenido, de que un movimiento político opuesto, una tendencia política opuesta pueda copiar los formatos de comunicación del adversario y que eso salga necesariamente bien. Es absolutamente evidente que todo movimiento político tiene que desarrollar un proyecto de comunicación, tiene que desarrollar formatos de comunicación que conecten y que hagan, que traduzcan y sobre todo que irradien el discurso propio, pero los formatos van de la mano de determinados contenidos. El formato de comunicación de la ultraderecha en temas de seguridad es un formato, por decirlo rápidamente, muy bestia en lo que comunica, muy bestia en cómo lo comunica, y yo no sé si por la propia lógica antipunitivista de la izquierda podría darse una comunicación así. No sé si me atrevo a dar una respuesta en ese sentido. Desde luego, lo que sí sé es que al menos en el tema de la seguridad, la ultraderecha está ganando el relato por goleada, por España-Malta. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Contabas cómo la comunicación, ¿no? Y en particular la comunicación digital, es el elemento diferencial que caracteriza al bukelismo, ¿no? Aparte de su política de mano dura, que decías que tampoco es una invención suya, ¿no? Y bueno, hemos visto, ¿no?, que él dedica muchos esfuerzos a la cuestión de la comunicación y de la comunicación digital, pero te quería preguntar qué rol están jugando en toda esa estrategia, ¿no?, comunicativa los medios de comunicación, las empresas de comunicación en El Salvador. Bueno, pues a las que les están dejando hablar, están hablando por lo general en favor de Nayib Bukele, con matices evidentemente, porque la apariencia de libertad y de diversidad de prensa siempre es muy importante cuando un país transiciona, como está transicionando El Salvador, hacia un régimen más o menos autoritario, hacia una, como mínimo, estamos presenciando la transición de El Salvador hacia un régimen personalista, ¿no? Habrá que ver qué grado de autoritarismo, pero bueno, el que tiene ahora mismo, ya estamos frente a una transición que parece evidente, ¿no? En el tema de la prensa, como digo, sí, los medios de comunicación a los que se les está dejando hablar se están alineando con Nayib Bukele, pero como digo, no están siendo lo más importante. Y esto es precisamente donde El Salvador es una novedad,
¿no? Porque la campaña en Argentina, la campaña en Chile, la campaña en Ecuador, evidentemente tenían un peso importante en las redes sociales en lo que fue la configuración, la conformación del relato y de los discursos, tanto en las segundas vueltas como en la campaña política en general, incluso antes, ¿no?, de la propia campaña presidencial. Pero en El Salvador el peso que están teniendo es tan gigante que es incomparable a lo que están pasando con la prensa nacional. Es decir, las redes sociales, los shorts, los TikToks, los reels de Instagram están teniendo verdaderamente más peso que la prensa nacional salvadoreña para determinar lo que la gente piensa dentro de El Salvador sobre el presidente Bukele. Es cierto que la prensa está alineada con Bukele, pero aunque no lo estuviera, entendedme, daría relativamente igual, porque quien está teniendo más peso, las plataformas que están teniendo un peso verdadero a la hora de definir la situación política en El Salvador, y ese más de 90% de aprobación, más de un 70% de aprobación general a la reelección, más de un 70% de expectativa directa de voto, son las redes sociales, son los formatos verticales, son los shorts, son los reels y son los vídeos de TikTok. Buenas, Edo, muchas gracias por estar aquí. Hablando precisamente de ese nivel de apoyo, ¿no? Casi el 90% de los salvadoreños que dicen que aman a su presidente y que les da exactamente igual todas esas denuncias de Human Rights Watch, de los organismos de los derechos humanos. Mi pregunta es, desde los medios, ¿cómo llegar a esa audiencia? ¿Cómo llegar a ese 90% para convencerle de que, bueno, pues más allá de ciertos éxitos en los temas de seguridad, bueno, su realidad no es la que le dicen que es, porque también en lo económico ha bajado bastante las cifras, ¿no?, que han mostrado en El Salvador. ¿Cómo llegamos nosotros? Porque yo estoy segura, por ejemplo, que ahora este programa se va a llenar de comentarios negativos de Bukelivers, ¿no?, Nayilivers, denunciando el programa y tal. No se entiende muy bien qué se hace desde la izquierda, cómo se comunica, más allá de los formatos verticales, que entiendo que es clave, pero creo que no es todo. No, dalo por hecho que se va a llenar de Bukelivers. Les mandamos un saludo anticipado porque es el mecanismo que tienen de confrontación también ideológica, ¿no? Bueno, pues hay que entender que la palabra clave aquí, en lo que tiene que ver con la discusión política en El Salvador y en muchos otros países, es la de clivajes. Cuando uno ve vídeos de youtubers o de creadores de contenido que caminan por las calles de El Salvador y preguntan a la gente cuál es la opinión que tienen del presidente y de la situación en general de El Salvador, es cierto que ellos reconocen que económicamente el país no ha mejorado sustancialmente. Es cierto que muchas de las personas reconocen que les hace ruido la reelección presidencial de Bukele porque entienden que constitucionalmente ahí hay algo que no termina de cerrar. El tema es que por lo general la conclusión es, sí, es cierto, el país económicamente no ha mejorado sustancialmente, lo constitucional me hace un poquito de ruido, pero estoy caminando por calles por las que antes no podía caminar, estoy subiéndome a autobuses, estoy subiéndome a medios de transporte y no estoy teniendo miedo, estoy caminando por la noche por las calles de mi país y no estoy sintiendo miedo. Y entonces, por mucho que reconozcan las fallas del discurso de Nayib Bukele en muchos puntos, por decirlo rápidamente, les da igual. Hay un aspecto que pesa por encima de absolutamente todo. Es prácticamente lo que tenemos en las elecciones salvadoreñas, es casi un monoclivaje. Solo hay una cuestión que va a definir la elección y esa cuestión es la seguridad. Mientras la izquierda salvadoreña no sea capaz de darle la vuelta a esa situación, de poner otros temas encima de la agenda, para lo cual tiene que dar una batalla cultural en los medios de comunicación digitales, tiene que dar una batalla cultural en la prensa con las dificultades legales que se está enfrentando y a las que se va a enfrentar, va a ser muy complicado, porque es imposible que la izquierda en El Salvador confronte a Nayib Bukele en el tema de la seguridad, porque pese a las denuncias de derechos humanos, pese al efecto rebote, que yo creo que va a existir tarde o temprano, en lo inmediato los resultados la gente lo está viendo y frente a eso es muy difícil pelear. En El Salvador se está instalando una mentalidad que cada vez pesa más en América Latina gracias a la comunicación de las nuevas ultraderechas, que es la de los libertarios, los turbolibertarios filofascistas o los turbolibertarios punitivistas, ¿no? Es la corriente política que está creciendo a un ritmo preocupantemente acelerado y que tiene que ver con una combinación de discursos contra los impuestos, una combinación también de discursos punitivistas y que no viene por sí misma, porque cuando nosotros
cuando uno deja, yo esto lo he hecho para investigar el fenómeno, ¿no? Cuando uno deja que el algoritmo de YouTube se le entrene para ver exactamente lo que ven los libertarios, los jóvenes bukelistas, los jóvenes punitivistas, se da cuenta de que va mucho más allá de las declaraciones de los candidatos. Empiezan a saltar vídeos, pues no sé, de policías, vídeos de seguratas, hablando o presumiendo de cómo le metieron una paliza a uno en una discoteca porque no quería aceptar tal o cual norma. Aparecen vídeos de antidisturbios presumiendo de cómo han reprimido a un manifestante en tal país. Eso se está difundiendo. Es una cuestión mucho más capilar, es una cuestión que ha irradiado más allá de los discursos de los propios dirigentes políticos. Va mucho más allá. Y si la izquierda quiere tener algo que ver, tiene que cambiar los clivajes, tiene que tener una propuesta clara de seguridad y, sobre todo, no solo clara, que se perciba como clara, que se perciba como capaz de solucionar el problema. Y yo creo que la izquierda, al menos retóricamente, está muy lejos de conseguir eso, y mientras los clivajes los sigan instalando los turbolibertarios punitivistas en las redes sociales, va a ser muy difícil que se eviten victorias electorales como la que vamos a vivir de Bukele en El Salvador, que en términos numéricos va a ser absolutamente histórica. Eduardo García, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final con un tema de Clara Incendio, mano dura. Hasta la semana que viene.